Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por asistir a todos y a todas, a los medios de comunicación, a los compañeros de la Fundación Fray Pascual Salmerón de Cieza, que no es la primera vez que trabajamos con vosotros. Ya el año pasado inauguramos la jornada aquí en Abanal y luego se presentó también un libro. Encantado de colaborar con vosotros y aquí estamos para lo que queráis. Muchísimas gracias también a la Fundación Séneca y a la Universidad de Murcia, porque son también culpables de que hoy esté aquí esta magnífica exposición de huellas de la europeización en la región de Murcia. Bueno, yo creo que es una exposición muy interesante. Va a estar hasta el 23 de marzo aquí en los pasillos de nuestro edificio CIMA. Es un edificio convertido en los últimos 4 años en un edificio de promoción de la cultura, una galería de arte, porque no se ha parado continuamente. Y la vamos a centrar, bueno, la exposición, como ya muchos sabéis, pues habla un poco de muchas familias que llegaron al sur de nuestro país, a la región de Murcia, a finales del siglo XVIII, en los años 1800, finales del siglo XIX, perdón. Pero también hay una figura del siglo XVIII, correcto. Y bueno, pues gente que colaboró mucho para que de alguna forma ese despliegue, ¿no?, esa revolución industrial que se dio en otros países como Inglaterra entre 1750 y 1850, pues aquí a lo mejor en esos momentos todavía no había llegado en esas medidas, y colaboraron mucho pues a que se diera esa revolución industrial en esta zona, a que salieran nuestros productos, nuestra fruta de huesos, se exportara en otras condiciones más al por mayor, creciera el Producto Interior Bruto de toda la zona. Y también, bueno, ahí son varias familias de gente de países vecinos, de Inglaterra, de Francia, de Alemania, gente con origen, familias judías también, que vinieron y que, bueno, pues pusieron en marcha lo que será la comercialización al por mayor. Y nosotros nos vamos a centrar en Bernardo Brunton, digo Bernardo Brunton porque aquí tenemos a su bisnieto, que es Bernardo Brunton. También somos muy amigos de Arturo Brunton, que es otro bisnieto suyo de Cieza. Y tuve la suerte, por desgracia el contexto no era de suerte, era de mala suerte, porque nos encontramos en el hospital varias noches. Coincidí con un nieto suyo que trabajó aquí muchos años en el Banesto, en el banco donde estaba el Banco Santander, y me contó en profundidad la historia del bisabuelo de Bernardo, ¿no?, del ingeniero. Nos centraremos en él. También hay otra familia muy importante, no sé si Braqueáis, la de Cartagena, es familia del director general de Cultura. ¿Es probable? Sí, no. Correcto, porque es probable porque lo había pensado. Hay pocos apellidos que yo conociera a Braqueáis, y la última que vino a Abarán, me acuerdo que sí, tú y yo, la que yo estuvimos hablando sobre el apellido, y cuando vio otro día, digo, seguro que ha colaborado con nosotros en la creación del cartel de Braqueáis, que era su abuelo. Sí, porque claro, yo dije, seguro que tendrán parentesco, que era uno comerciante que instalaron en Cartagena, ¿no? Sí. Y nosotros pues nos centraremos un poco en Brunton, que es el ingeniero, que bueno, se ubicó en Cieza y tiene familia aquí en Abarán y en Cieza, por supuesto. La compañera y el compañero de la Fundación Fray Pascual Salmerón nos darán dos conferencias. Una será el martes 28 de febrero y la siguiente el jueves 2 de marzo. Por esto aquí también en la sala CIMA, creo que es muy interesante. Creo que ahora mismo pues estas personas serían muchos de ellos directores comerciales de grandes marcas en España, o algunos como Brunton, pues industriales, ¿no? Lo que se dice muchas veces, aquí hay una industria muy importante de la agricultura, pero falta una industria de lo que son las empresas que fabrican, por ejemplo, las máquinas que tienen grandes empresas agrícolas en la zona como Fruta, por ejemplo, que es una industria agrícola muy buena. Pues las empresas que fabrican esas máquinas que tienen ellos, seguro que muchos de ellos estarían al frente de ellas personas como Arturo, ¿no? Como Bernardo Brunton, ¿no? Está claro. Y bueno, pues animar al pueblo a que venga a visitar la exposición. Estará hasta el 23 de marzo en los pasillos del edificio CIMA. Y yo creo que es una exposición bastante interesante para que aprendan. He hablado con Leticia, la concejala de Educación, para decirle también a los colegios que si quieren subir por la mañana y se le explique a los chiquillos de los colegios y a las chiquillas por qué consiste la exposición, porque creo que es muy interesante para que conozcan los orígenes de la actual industria que tenemos en Murcia, porque esa es la realidad. Si no fuera por esta gente, probablemente hubiera tardado más en salir nuestra fruta de hueso de la forma que salió al resto de España y al resto de Europa. Ahora pues paso la palabra a los compañeros y al final termino cerrando todo el canal, ¿vale?
Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, sí, buenas noches a todos. Gracias a las autoridades, gracias al personal de la biblioteca, familiares y amigos que nos estáis acompañando en la inauguración de esta muestra, de la que es comisario Klaus River, es profesor de Antropología Social de la Universidad de Murcia y es es también el responsable de la cátedra Jean Monnet y el director del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Murcia, y que le hubiera gustado estar aquí esta noche, por supuesto, pero no ha podido ser. Nos ha mandado un correo hasta ahora cuando llegábamos, un audio que por favor que dijéramos que le hubiera gustado, pero no ha podido ser, pero que transmitiéramos su gratitud al Ayuntamiento de Abarán y a todos los que han colaborado, que han hecho posible que este proyecto que nació ya hace bastante tiempo, siga vivo, ¿no? De alguna manera, y gracias a Abarán pues ha sido un paso más. Este proyecto, que Huellas de la Europeización, que precisamente la idea fue por su labor docente, la labor docente de Klaus. Él, en sus clases, a sus alumnos, una de las actividades que proponía siempre es hacer biografías. Y a la hora de elaborar esa biografía, por supuesto, no descartar ninguna fuente. Y una de las fuentes muy interesantes y que aporta mucha información son los cementerios. Y entonces me organizaban, y imagino que lo seguirán haciendo todavía, esas visitas a los cementerios. Con el fin de elaborar, no sé, que luego elaboran unas guías y las editan y todo eso, ¿no? Para que sirva, no sé, porque incluso para historia del arte, ¿no? Pues es interesante. ¿Y qué pasa? Que cuando, pues, mientras que trabajaban y tal, pues reparaban en que había muchas también extranjeros, gente de Europa, otras partes de Europa, se encontraban con personas que de alguna manera desde el siglo XVIII, XIX y mediados del XX que estaban en esos cementerios. Eran unos nombres ahí tal, no sé, una curiosidad, decir, bueno, pues gente que ya no se fue, vino y evidentemente no se fue porque estaba ahí, de alguna forma se habían establecido. No eran muchos, pero sí un número suficiente, ¿no? Como para despertar ese interés y decir, bueno, estas personas que vinieron aquí a la región de Murcia, ¿qué hicieron? ¿Cómo, no sé, merecía la pena investigar un poco esas vidas, ¿no? Y cómo habían influido en las localidades, en los cementerios que iban de toda la región. Es decir, no fue en Murcia por ser la capital. Y de ahí pues nace esa idea. ¿Y por qué no? Ya no solamente quien estaba en los cementerios, sino que en todas las ciudades pues era conocido que habían, no sé, se conocía, pues sí, vino el inglés o vino tal, el francés, hizo algo, pero solamente a lo mejor en las localidades se conocía y qué era ese algo, ¿no? Pues es abundar un poco más en qué es lo que hizo. ¿Cómo? Pues tirando de los familiares, de familiares que sí todavía quedaban, cosa que también aprovecho para agradecer aquí a la familia Brunton, que tanto nos ha apoyado, nos ha ayudado, nos ha dado material, tiempo, su memoria, sus detalles, cosas personales, para que esto pues vaya creciendo y sea lo que vemos ahora, parte lo que hay aquí, pero que hay mucho más. Por lo tanto, agradecerle su paciencia y su colaboración. Sí que es verdad que y también un poco con este proyecto lo que se pretendía es, porque siempre hay una idea de que como que en España siempre se había considerado que desde el siglo XIX y el XX que estaba menos desarrollada, tanto con lo que estaba diciendo antes Felipe, de que menos desarrollada tanto económicamente o industrialmente como social incluso, que no era lo suficientemente atractiva o no las condiciones para que esa gente de fuera, esos europeos, viniesen a la región y vieran que merecía la pena quedarse. Y esto un poco lo que trata esta exposición precisamente es visualizar esas vidas y dejar constancia de cómo influyeron en las poblaciones a las que llegaron. Pues a partir de entonces, pues Klaus lo que hace, se logra que se coordine, los coordinadores de ese proyecto, está en el otro, lo que estábamos diciendo, la cátedra Jean Monnet, la Universidad de Murcia, la Facultad de Filosofía, la Fundación Séneca y la Sociedad de Antropología Murciana y también el Centro de Estudios Europeos de la región de la Universidad de Murcia. Entonces, una vez que ya estaban ellos implicados en lo que hizo, es ponerse en contacto, seleccionar, por supuesto no de toda la región, algunas de las localidades y contactar con historiadores o investigadores locales de manera que se pudiese empezar a dar contenido, ¿no?, a esas figuras. Cada uno seleccionara una figura
o varias en el caso de Cartagena, como ha sido, y a empezar a hacer eso. Al ponerse en contacto con nosotros, por supuesto, cuando no lo pensamos, cuando dijo cumplía todo, Bernard Hadley Brunton, luego sería Bernardo Brunton, como se le conoció ya en el pueblo, el inglés, ¿no? Y entonces ese fue nuestra aportación al proyecto, que al final fue 12 personajes, que una vez que se estaba haciendo el proyecto, el objetivo era ese, hacer la investigación, después plasmarla en esos carteles, porque no hay nada más importante que una vez que se hace la investigación es la divulgación, sino qué sentido tiene, ¿no? El estar investigando, el que quede entre nosotros, todo eso tiene que llegar. Y tiene que llegar a todos los sitios. Y la idea también muy buena, esto de que sea itinerante, de manera que a través de ella hemos conocido, que no nos es ajeno, porque parece que estamos como muy lejanos, Cartagena, Lorca, Águilas, Mazarrón y Cieza. Han sido los municipios en los que se ha hecho, y en cada sitio se ha ido haciendo esa exposición, se ha ido llevando todos los carteles y cada uno los materiales, y en cada sitio se ha organizado, como aquí vamos a hacer las de Brunton, nosotros fuimos en Cieza los encargados de Brunton, en otros cada uno organizó en su sitio, y entonces pues eso va a ser después plasmado en una obra colectiva, de manera que quede por escrito y que se pueda compartir, que todos podamos compartir esa información. Después creíamos que en Murcia iba a terminar, que es donde ya se iba a clausurar la exposición, pero también es verdad que también hemos que dar las gracias a Antonio Francisco, fue a ver a Cieza la exposición y todo eso, y también él un poco así dijo, no sé, esto también interesaría de llevarlo sería bueno de llevarlo allí. Por supuesto, enseguida el ayuntamiento y los concejales y todo cogieron el guante con mucho entusiasmo y con mucho cariño, y gracias a ellos no se ha terminado. Gracias a esto, Abarán precisamente está aquí, ahora mismo sigue vivo y, como decíamos, está funcionando. Y no solo eso, y también una primicia, porque a raíz de todo esto se iba a quedar, pues se ha terminado la exposición y ya está. Pues ahora resulta que con esta experiencia de que ha interesado a otro sitio, y que seguro que de Abarán, seguro que habría algún personaje que se podría incorporar a Abarán o cualquier otra localidad, de que haya una segunda parte, es decir, incorporar nuevos personajes y que esto pues siga vivo. Entonces, de alguna manera, esto, el que se interese a alguien que no está su personaje, que no figuraba y tal, pues da la sensación de que esto importa para los escolares y para todo a nivel general. Y bueno, pues nosotros, nuestro personaje, que era Hadley Brunton, que llegó en 1896 para traer la luz eléctrica a Cieza y a Abarán también, cuando llegó a instalar la central del Menjú. Y, por lo tanto, como estamos viendo, hay algunos que estuvieron un tiempo y otros se marcharon. Unos se quedaron, como él, y otros se marcharon. Otros personajes estuvieron unos años y se marcharon. Pero otra de las cosas más interesantes también es estas sagas, es decir, los que permanecieron después aquí y siguen sus descendientes, como hemos podido comprobar, y que que hay en eso en común, están repartidos por medio mundo, ¿no?, sus descendientes. Pero nosotros a lo que nos atañe es que Cieza, Abarán y Blanca comparte el legado de Bernardo Hadley Brunton. Y bueno, Pascual es el encargado también de la segunda conferencia, en la que hablará de otra de las facetas de Brunton. Bueno, muchas gracias a todos por venir, gracias al Ayuntamiento, al señor alcalde, concejales, a nuestra Mari Carmen, bibliotecaria, a nuestros amigos Antonio Francisco, que ha sido el hilo conductor de que viniera aquí a Abarán esta exposición, a José Carrasco, que no hago nada más que darle el follón y preguntarle cosas sobre Abarán y sobre la gente de Abarán. Y bueno, decir que Brunton, la figura de Brunton, con 26 años, en 1898, cuando estaba ya 2 años aquí, viene a traer la luz eléctrica a Abarán y Cieza, porque Juan Marín forma la fábrica de San Antonio del Menjú, y entonces él, con 26 años, ya tenía 4 empresas. Monta Marín, Brunton y Grau, que era una empresa de esparto que estaba en el Menjú, una empresa que exportaba a Londres y a Marsella. Luego monta Marín, Brunton, Grau y Cía y compañía, que es una empresa de lonas, de lonas de algodón, que también exportaba esas lonas y que tuvo un recorrido bastante amplio.
Tenía también, monta también el garaje inglés, que seguro que habéis oído hablar de él, en Cieza, que era un constructor de maquinaria para todo tipo de maquinaria, de esparto sobre todo, pero también para automoción. Tenemos las pruebas ahí. Luego monta también, por supuesto, era director técnico de la central hidráulica del Menjú, que se mantenía. Y no solo eso, sino que además hacía montajes por toda la región de Murcia y por toda España, porque sabemos que hay varias centrales eléctricas montadas por él, por ejemplo la del Kipa, donde contribuyó con la obra, la infraestructura, donde hicieron todos los tubos que se pueden ver ahí en la prensa, en 1911. Pero no solo eso, sino que de las 100 patentes que se registran entre Cieza, Abarán y Blanca sobre el esparto, solamente sobre el esparto, estamos hablando que yo he documentado 100 patentes registradas. Esas 100 patentes registradas va a comenzar Brunton con las 6 primeras patentes, bueno, 7 porque también contamos el cajero automático, las 6 del esparto, esas 6 patentes desde 1907 a 1975, que es la última que se registra sobre el esparto. En 1907 empieza Brunton con una, porque él su idea era que quitar los mazos de esparto, porque era una labor que la hacían las picadoras, que era muy mala, que además te sacaba mucho polvo, se quedaban sordas con el ruido. Entonces él tenía la idea, que está, la foto de la patente está ahí fuera en los carteles, de hacer lo que luego se impuso, lo de los rodillos, es decir, majar el esparto, picar el esparto con los rodillos. Es decir, él tenía esa idea, hacer más salubre el trabajo de estas personas y, por supuesto, mucha mayor producción. Y no solo eso, sino que además fue un pionero en el hilado mecánico del esparto. Estamos hablando, todos conocemos la labor de los hiladores, que es caminando hacia atrás con la rueda del menador, dándole el menador a la rueda y caminando hacia atrás, como iban haciendo la filástica, ¿no? Ese primer hilo que luego hacían la cuerda, ¿no? Bien, pues él llegó a conseguir, estamos hablando en 1898, ya estaba haciendo ensayos en el Menjú sobre, porque tenemos noticias en la prensa, sobre esas máquinas para el hilado mecánico del esparto, que lo consiguió, porque en 1913 montan Anaya y él Manufacturas Mecánicas de Esparto, S.A., en Cieza, con capital catalán, pero que llegaron a fabricar el hilo mecánico. Ese hilado mecánico ya se fabricaba en Cieza. Y luego, esa industria de majado de esparto de rodillos, que luego en los años 50 el Estado dijo que tenía que ser por rodillo para evitar incluso también prohibió la rueda vertical de los meneadores porque salió otro invento que era un embrague que el mismo hilador, tensando la cuerda, podía dar la vuelta al motorcillo, no necesitaba que le dieran la vuelta los niños meneadores porque tenían que ir a la escuela, por lo que sea, porque estaban desescolarizados. Entonces se pretendía eso. Y él, yo creo que fue un pionero, podemos decir claramente, que fue un pionero de nuestra comarca, de Cieza, Abarán. Y no solo eso, ya veremos en la conferencia cómo hay muchas más empresas que él emprendió y tuvo éxito. Entonces, creo que está suficientemente justificada la figura de Brunton. Tenemos también el primer cajero automático del mundo, inventado en 1913 por Luis Anaya y por Bernardo Brunton, que ahí está, y que tiene una historia que es un precedente de los cajeros automáticos que tenemos ahora, donde se metía el dinero, el sueldo del mes, y entonces cerraba y programaban la hora, y entonces una mañana, por ejemplo, a las 8:30, se podía sacar una cantidad de dinero que era la que se iban a gastar en ese día. No se podían gastar más. Entonces ellos en su patente dicen, este invento va a hacer grande España, porque va a hacer el ahorro, va a hacer que no se gaste la gente el dinero, demás. Entonces, claro, porque ellos pensaban en la industria, y la industria necesita inversión. Entonces yo creo que esta Brunton y estas 12 figuras que tenemos aquí
merecen la pena que las hayamos traído. Y otra cosa que me ha dicho Klaus, que lo ha dicho también Manuela hace un momento, invitamos a los investigadores de todos los pueblos de Murcia, a Barán, por supuesto estamos aquí para ello, para que investiguen esas figuras de extranjeros que pudieron y que se una a la segunda, digamos, etapa de este proyecto de huella de localización que empieza hoy en Abarán. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Simplemente, poco que añadir a lo que ya se ha comentado, agradecer a la familia Brunton en primer lugar, a algunos de los Bruntons que sí están afincados en Abarán y a los que conocemos más de cerca, al resto de familiares llegados de otros municipios, compañeros, compañeras de la Corporación Municipal, presidente del Centro de Estudios Abaraneros, Antonio Francisco, que ha tenido un papel importante, ha desempeñado un papel importante. Primero porque conocemos de esta exposición a través de él y fue cuando rápidamente, por supuesto siempre con la Concejalía de Cultura, que felicito de nuevo al compañero Felipe y a todo el equipo de colaboradores y a Mari Carmen como bibliotecaria y personal vinculado con el área de cultura, por esta iniciativa que nos va a permitir conocer mejor la figura de una de las personas más relevantes que dejaron huella en nuestra comarca, como decían anteriormente, y a mí personalmente me gustaría conocer quizá la faceta más humana, cómo se desenvolvía en aquella época una persona que durante 65 años estuvo creando patentes que ayudaron a transformar la sociedad en su momento. Y esto es algo que la cultura de la patente no es muy española, hemos tenido que aprender siempre a remolque, sobre todo de otros países, de Alemania, de Reino Unido, de Estados Unidos, porque al final la figura de la patente lo que te hace es proteger la creatividad, el intelecto de tus convecinos y convecinas, de tus compatriotas, a la hora de ofrecer una innovación que puede ser determinante para que las sociedades sigan avanzando. Hoy casualmente que he tenido una reunión, acabo de ver lo del cajero automático y me ha venido a la cabeza, he tenido una reunión con el director general de Administración Local y hemos estado hablando precisamente de algunas áreas de Abarán, me viene a la memoria, y en estos momentos pues San José Artesanos, donde no hay cajeros. Y estamos en un momento muy delicado donde las entidades financieras pues tienen una serie de ajustes que están realizando y cada vez es más complicado que puedan incorporar un cajero automático. Si ya lo era entonces, hoy en día todavía más. Fijaos el hecho de tener aquí este artilugio que permitía administrar la nómina de una familia, de una persona, para que pudiera ir distribuyéndola mejor al cabo del mes. Son patentes que siguen en vigor. El tema de la central del Menjú, la fábrica de la luz, como luego posteriormente a primeros del siglo XX también en Abarán el gran artefacto del motor Resurrección, cómo permite extender la población a través del regadío en primer lugar en la zona de Olla del Campo y esa comarca más próximo pegada a las faldas de la Sierra de la Pila, que genera un crecimiento de población. Es decir, que detrás de cada artilugio, detrás de cada invento, han sucedido cosas importantes en los pueblos, en las sociedades. Y para nosotros va a ser un lujo poder aprender más de la figura de Bernard Brunton y a través de esta imagen pues otros personajes ilustres también vinculados, por ejemplo, con el mundo de la cultura y de la música, que tuvieron raigambre en la región de Murcia y particularmente en esta zona. Y a mí me gustaría, pues, cogiendo el testigo del ofrecimiento para una segunda fase, hablar quizá de la fábrica la familia de los champans que llegaron a Abarán y que encomiendan a un jovencísimo Nicolás Gómez Tornero, un aprendiz en 1898, que compraron una partida de Búlidas para meter en un bote y a partir de ahí exportarlo a Londres. Esto sucedió un 4 de junio de 1898, con lo cual estamos prácticamente hablando de 125 años atrás. Es una figura importante la de esta familia. Posteriormente Ero compra esta empresa y sigue siendo una empresa puntera, Ero, a nivel internacional,
que también estuvieron en Alcantarilla, además de Navarán. Por lo tanto, pues ahí queda y esperemos que podamos disfrutar de las dos charlas, la de este jueves y el martes que viene, y por supuesto de posteriores sedes, posteriores versiones de esta magnífica exposición. Muchísimas gracias.